Bienvenido, ven a disfrutar historias, relatos, narraciones de terror y mucho más en La Voz de lo Oculto. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz de lo Oculto. Antes que nada, les quiero desear un exitoso año venidero y que todas sus metas se cumplan. Gracias por ser parte de esta familia y por contribuir a que este canal crezca. Disfruten esta extraordinaria y primera historia real de terror extremo del año. Sin más preámbulo, les presento El Amarre. Esto es lo más terrible que me haya pasado. Toda la forma de ver la vida me cambió, gracias a esa mala mujer, la cual me tenía totalmente idiotizado, con una brujería que me dio tomada y con un amarre que me hizo. Yo era un hombre normal, saludable, de buena estabilidad económica, tenía a mi esposa y a mis 2 hijos. No nos faltaba nada. Yo nunca creí que la gente te pudiera hacer daño con algo como la brujería, y mi lema era, si no crees, no te pasa nada. Pero desgraciadamente aprendí a la mala, que todo esto es muy real, y les platicaré mi historia, y ya estarán ustedes si la creen o no. Me sentí en la cima del mundo, todo iba de maravilla, pero un día de estos llegó a la empresa donde yo trabajaba como contador, una chica, la cual me asignaron como asistente. Al principio, para mí solo era una trabajadora más, pero después de unas semanas de trato, hasta le decía a mi jefe que me la cambiara, porque yo creía que era una persona sumamente incompetente, al extremo de yo tener que hacer todo en el trabajo con tal de que ella no lo echara a perder. De la noche a la mañana la empecé a ver con otros ojos. Ya no existían errores. Se me hacía sumamente atractiva, la deseaba y no dejaba de pensar en ella. Les comentaba a mis amigos de la oficina y se les hacía extraño porque unos días antes yo no la aguantaba, pero no me dijeron nada en ese momento. En casa con mi mujer todo empezó a cambiar mucho. Todo era al revés. Ahora a la que no soportaba era a mi esposa, a esa mujer que había luchado a mi lado hombro con hombro y día con día desde que nos casamos. Ella que siempre estaba para mí, ahora me parecía totalmente repulsiva y no soportaba estar en la casa. Y lo único que podía pensar era en llegar a la oficina y ver a Yuri. Con el pasar de los días, y después de insistirle tanto, por fin decidió salir conmigo. Para mí, fue una de las noches más felices de mi vida, y cuando terminamos en su departamento, accedió a tener relaciones con la única condición de que dejara a mi familia y me fuera con ella. Así que sin más ni más, abandoné a mi familia por esta persona, y en 2 días ya estábamos viviendo juntos. Ella manejaba todo el dinero, así que estúpidamente dejé desprotegidos a mis hijos. Todo cambió radicalmente, ya que en la oficina también empecé a tener problemas, ya que al solicitarle a mi jefe un ascenso para Yuri, este se negó y tuve una actitud muy mala con él. Le grité y amenacé con irme de la empresa. Poco tiempo después me lo concedieron, pero no por ahí. Cada que ella hablaba con otro hombre me hervía la sangre. Le tenía un odio a todos los que hablaban con ella, e hice muchas escenas de celos, y como era de esperarse, después de un tiempo perdí mi empleo. Y tanta era mi obsesión que todo el tiempo estaba fuera de la empresa para esperarla y ver que nadie le hablara. Zoila, mi esposa, trataba de comunicarse conmigo, pero siempre la ignoraba. Ella me rogaba que regresara a la casa, que le hacía falta y que los niños me necesitaban, pero yo respondía agresivamente y le gritaba en todo momento. Mis padres y mis hermanos también trataban de hablar conmigo, pero yo les decía que era mi vida y que no se metieran. Una de mis hermanas le dijo a Zoila que por qué no iban con una curandera que ella conocía, porque todos pensaban que me tenían enyerbado. Así que fueron a ver a doña Leonor, la cual se dedicaba a la brujería. Zoila y mi hermana la pusieron al tanto de todo, y ella les dijo que era claro que Yuri me había hecho un trabajo de magia negra para tenerme a su lado, en pocas palabras, un amarre. Así que les recomendó que me llevaran a como fuera lugar para que ella viera qué tipo de daño me estaban haciendo. Mientras tanto, y en esos días, yo ya había hartado a Yuri por esa obsesión malsana que tenía. Ella ya había decidido dejarme, y a pesar de que ella había hecho la brujería, ahora no sabía cómo deshacerla, y no me aguantaba. Ya que yo era una sombra para ella, me corrió de la casa, y cegado, no me dejé ayudar ni por Zoila ni por mi familia. Me refugié en el alcohol, y empecé a vivir en la calle. Al poco tiempo, mi padre me llevó a rastras a su casa para intentar ayudarme, pero dentro de mis alucines por el alcohol, el dolor y la desesperación que sentía por no ver a Yuri, empecé a hablar con unas sombras que se me aparecían de repente. Lo peor de todo es que en la casa de mis padres se empezaron a reproducir todo tipo de fenómenos paranormales, por los que me convencieron de que fuera a ver a doña Leonor.
Así que acudí con la bruja para que me dijera qué es lo que me estaba pasando. Al verme, lo primero que me dijo es que me tenían trabajado con la Santa Muerte. Después de una sesión, me dijo también que me habían dado de comer brujería. Obviamente toda la familia decía que era Yuri, y yo en verdad decía que ella no había sido, y me molestaba porque en ese momento yo le tenía un amor ciego. Así que de nuevo mis padres hablaban conmigo para convencerme de que me dejara tratar por aquella bruja, y yo en el fondo sabía que necesitaba ayuda, pero me agobiaba el hecho de que no había visto a Yuri en muchos días, y por más que quería, no podía sacarla ni un minuto de mi cabeza. Así que dejé que la señora esta hiciera sus trabajos conmigo. Me echó todo tipo de ungüentos y lociones que según ella eran para alejar esa mala vibra. También me daba de beber todo tipo de elixirs para que pudiera limpiar mi alma, ya que lo que era muy tenebroso, se me aparecía todo tipo de símbolos en el pecho y en la espalda, como si alguien los agarrara de lienzo y en ellos escribieran sus hechizos. Los primeros días de todo esto no soportaba ni un minuto más el estar en el consultorio de esta bruja, pero poco a poco con los días se me fueron quitando esas ansias. A pesar de ya no tomar y sentirme un poco más tranquilo, seguía viendo sombras que me llamaban en mi habitación, y a mi familia la seguían asustando. De pronto, a Zoila le empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa también, ya que encontraba fuera de la casa como bolsas con pedazos de pollo echadas a perder y tierra de panteón, y ella empezó a perder peso rápidamente. De por sí, sin mi ayuda económica, se las veía negras. Ahora con todo esto, hasta el trabajo había perdido. Entonces fue también con la bruja Leonor, y ésta le dijo que era parte del embrujo que me estaban haciendo a mí. Entonces también empezó a trabajar con nosotros y con la casa. A mí me daban ataques de ansiedad y quería salir y buscarla. Hasta pensé quitarme la vida, pero cada que me hacían mis limpias, esas tontas intenciones iban cambiando. En cierta ocasión, nos llamó a los dos juntos para hacernos una liberación, ya que sabía que la misma persona a la que me estaba haciendo mal a mí, nos estaba haciendo mal a los dos, o más bien ya a toda la familia. En esa ocasión, nos dio agua bendita bebida, y de repente yo empecé a sentir como si algo me apretara todo el cuerpo, mucho escalofrío. Sudaba porque sentí un calor que me quemaba desde muy adentro. Me empezó a echar una loción de las que preparaba y empecé a sentir como un cansancio muy fuerte y de repente como que perdí la conciencia. Ahí con un incienso empezó a limpiarme y fue cuando no pude más y vomité. Pero la verdad sentía que tenía algo atorado, así como si se aferrara a mi estómago y a mi garganta y no lo podía sacar. Ella gritaba y rezaba muchas cosas que yo en ese momento no entendía, pues estaba totalmente aturdido. Sé que vomité mucho, y al recuperar un poco la conciencia, Zoila me abrazaba, y la señora Leonor me frotaba la nuca y el pecho con una especie de alcohol que tenía unas hierbas que olían muy fuerte. Al reaccionar completamente, vi lo que había vomitado, y era una sustancia negra, con una apariencia horrible, y olía peor. Aparte de estoy seguro que alcancé a ver como unos gusanos que se movían y me asusté mucho. Después siguió Zoila, y prácticamente fue el mismo trámite, pero ahora yo estaba viendo desde una perspectiva de espectador, y vi cómo se retorcía, y más cuando después de que le echó la loción esa, sonó una campana, y ella hacía como si le doliera todo el cuerpo. Tuve que sostenerla en varias ocasiones porque se desvanecía constantemente. Ella no vomitó nada, pero cuando te acercabas a ella, en ese momento se sentía una vibra, así como si te dieran bastantes toquecitos muy leves. Doña Leonor me explicó que a mí me habían dado brujería tomada y ella se lo habían hecho por medio de un entierro en una maceta o en un panteón, y eso era para que poco a poco dejara de existir. Nos recomendó buscar en todas las macetas con plantas que había en la casa, y así lo hicimos, y gracias a Dios encontramos unas figuras envueltas en unos trapos negros, que la verdad ninguno de los dos quisimos abrir por miedo, y se las llevamos a la bruja para que deshiciera el mal que le habían aventado a Zoila. A nosotros nos seguía tratando en su consultorio, pero fue necesario que hiciera limpias tanto en la casa de mis padres como en la de mi esposa y mis hijos. Donde fue más fuerte fue en la casa de Zoila, porque ahí habían echado muchas porquerías, y nos dijo doña Leonor que la casa también estaba enferma. Cuando llegó nos comentó que en consecuencia de las maldiciones y salaciones que nos aventaron, aunado a mi trabajo de amarre, la casa había alojado a algunos entes que tenía que desalojar, así que se puso manos a la obra y cuando llegó e hizo un recorrido se dio cuenta de que había dos almas, una de un niño y otra de una persona mayor, los cuales eran los que provocaban que se escucharan ruidos de golpes o murmullos en la casa. Entonces empezó a echar sus lociones y oraciones por toda la casa, e hizo unos círculos de sal. En una cazuela de barro puso un preparado junto con unas hierbas y empezó a humear toda la casa. Lo que nos dijo nos dejó con los pelos de punta,
pues el fantasma del niño solo estaba en la habitación de nuestros hijos y que necesitábamos actuar rápido, pues estas entidades se alimentan de las personas que viven en la casa y poco a poco les van sacando su chispa de vida. Al entrar a la habitación de los niños, inexplicablemente se apagó la cazuela y por más que intentaba, no la podía volver a prender. Se sentía mucho frío y las cosas empezaban a mover solas. Mi esposo y yo estábamos aterrados, pero doña Leonor nos gritaba que nos pegáramos a ella, porque era un ente muy poderoso, y de nuevo sacó su campana y empezó a decir otras oraciones, y así continuó hasta que pude prender de nuevo la cazuela. Así continuó con sus rezos y se escuchó un extraño chillido, seguido como de unos sollozos, y prosiguió por toda la casa, hasta que por fin, después de 3 horas, terminó. De nuevo nos limpió y se limpió ella. Nos dijo que primero acabaría con la casa y después continuaría con nosotros, así que toda la semana nos hizo constantes limpias. Zoe las empezó a recuperar, pero a mí me faltaba mucho tiempo, ya que nos explicó doña Leonor que los amarres son muy poderosos, y más cuando te trabajan con la Santa Muerte. Así pasaron meses, en los que de repente seguía con ganas de buscar a Yuri, pero con el pasar de los tiempos y la experiencia de doña Leonor, logró sacarme todo el mal que tenía. Empecé en un nuevo trabajo y le pedí perdón a mi esposa y a toda mi familia, ya que gracias a ellos pude salir de esta horrible pesadilla. En una de las últimas consultas, doña Leonor nos dijo que si queríamos que el mal se le regresara a Yuri, y yo muy en el fondo sí quería, pero Zoe le dijo que no, a lo que doña Leonor le contestó que era muy sabia su decisión, porque aunque tú no lo desees, todo lo malo como lo bueno que haces se regresa el doble. Y tiempo después, ya que nos había regresado la estabilidad, encontramos a Yuri en decadencia total, casi viviendo en la calle. Y la verdad, no me explico cuál fue el motivo por la que ella decidió hacerme aquel amarre. Pero después de un tiempo entendí que hay gente que no tiene motivos para hacer cosas malas, solamente las hace por el placer de hacerlas. Y gracias a doña Leonor por ayudarme a salir de aquel infierno. Solo les recomiendo cuidarse y que crean que las cosas malas existen, y más la gente que las hace. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta terrorífica historia de brujería. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tu comentario, el cual me ayuda a que este canal siga creciendo. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.